Hermanitos, pues otra vez muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda su hermana en Cristo, Betty Valenzuela. Bueno, hoy tenemos un debate muy interesante, muy bonito el tema, que es si los primeros cristianos, los mártires, eran católicos o eran evangélicos, ¿no? Algo así se llama el tema. Entonces, es un tema muy interesante que yo no lo he visto que se debata aquí en las redes sociales y me encantó el tema. Muchas gracias. Bueno, aquí está TC de México, vive en Estados Unidos, y el Mercito Arana también vive en Estados Unidos, pero es de Guatemala. Entonces tenemos un mexicano y uno de Guatemala. Y por favor, Francisquito Zuc, ayúdanos a compartir como siempre lo haces. Ángel Hernández, también te pido que a ver si puedes también compartir. Gustavo Martínez Peña también. Jorge el Flaco también, Dios te bendiga, hermanito. Espero que ya estés perfectamente bien. Y Sesqueboy, también Gabriel Muñoz, Miguel Cano. Bueno, entonces aquí ya hay gente. Compartan. Y quiero mandar un saludo antes que nada. Bueno, primeramente empecemos en nombre de Dios, gracias a Dios, pero también quiero mandar un saludo especial al manager de TC, que es Blamario Elías. Me encanta eso. El, sí. Bueno, vamos, les doy un minuto para que se presenten, así como está el formato. Primero se va a presentar el Mercito y luego se va a presentar el TC y luego vamos a dar paso a la primera exposición del Mercito Arana. Van a ser 25 minutos de exposición y luego fíjense que va a ser 20 minutos después de eso, pero van a ser puras preguntas. O sea, Elmer le va a preguntar a TC y luego TC le responde y luego TC a Elmer, y total que van a ser 20 minutos. Entonces, hermanitos, pues compartan. Elmercito, adelante, mijo, saluda a la audiencia, preséntate. Gracias, Betty, por la oportunidad que me das y gracias también a ti, sí, por aceptar compartir que tendremos hoy como dos cristianos. Bueno, mando un saludo a toda la audiencia del canal de Betty Vale. A los que no me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, soy miembro del movimiento San Juan 23, vivo en Estados Unidos, soy puro chapín. Estamos celebrando el Día de la Hispanidad aquí en Estados Unidos, que son pues todos estos días. Así que también les invito a que se suscriban a mi canal Apologista Católico Elmer Arana. Así que yo también mando un saludo a Mario Elías, el manager de TC. Que Dios lo bendiga, ¿ok? Y Dios bendiga a todos. Adelante, hermana. Gracias, mijo, gracias, bienvenido. TC, adelante, mijo, preséntate. Gracias a Betty, a Mario, bueno, a Dios primeramente, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a Elmer, y gracias a todos los que van a estar presentes y los que van a escribir, los que van a decir algo y los que no están de acuerdo y otro. Que Dios los bendiga a todos. Y pues yo soy, vamos a decir, yo soy una partecita del cuerpo de Cristo, soy miembro de la Iglesia de Cristo, aquí en Estados Unidos, donde yo vivo en el estado de Texas. Soy un mojado, pero vivo en Texas, pero gracias a Dios, que me ha ayudado Dios a seguir en esta grande nación tan hermosa que Dios nos ha dado la oportunidad de entrar a Estados Unidos nadando de pecho, como me dijo un hermano, pasó de pecho. Él me decía que si de bebito, le decía yo, no, yo pasé de pecho, decía, de bebito, decía, no, nadando, pues tengo que poner el pecho para nadar. Yo crucé el río muchas veces, y por eso, gracias a Dios que estoy aquí, y he sido por 37 años miembro de la Iglesia de Cristo, he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de mis pecados en Cristo Jesús, y gracias a todos los que van a estar, a todos los que van a comentar, y pues que Dios nos ayude y que el que gane aquí sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y su palabra. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con los 20 minutos del Mercito Arana. Déjenme pongo aquí el cronómetro. ¿Quieren que les avise 2 minutos antes o 1 minuto?
A mí avísame 2 minutos antes, por favor, Betty, gracias. Listo, entonces, vámonos. Cuando esté listo me dices y te pongo aquí tu tiempo. Estoy listo, hermanita. Gracias. Adelante, adelante. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar ahora si los mártires de la iglesia primitiva eran católicos o no eran católicos, ¿verdad? Sabemos todos pues de la persecución que hubo de los cristianos primitivos y pues su respectivo martirio. Lo que es pues el martirológico, el martirologio romano nos habla de miles y miles de mártires católicos romanos. Bueno, durante las 10 persecuciones que hubo en el amplio pues imperio romano, los primeros cristianos fueron perseguidos y llevados a juicio bajo denuncia y señalamiento de todo proceso. Se levantaba un acta judicial y estas son las llamadas actas de los mártires. Ahora vamos a ver pues algunas, yo pues les voy a estar dando la biografía de el acta de los mártires de Daniel Ruiz Bueno y pues también entre otros. Bueno, los cristianos eran juzgados por los tribunales cuyo verdugo procuraba que renegaran de su fe, principalmente bajo tortura. Se les declaraba culpables, se les dictaba sentencia y a veces pues se les daba la muerte, ¿verdad? San Juan señalaba en el Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. San Mateo en su evangelio también dice, en San Mateo 10:23, decía: si los persiguen en una ciudad, pues huyan a otra. Esto ya era una profecía de Jesucristo. Todos aquellos cristianos tenían muy presentes las palabras de Jesús: a todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos, y todo aquel que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Aquellos mártires cristianos querían ir al cielo con Jesús a costa de la propia vida, y muchos pues perdieron la vida en lo que es el Coliseo de Roma, donde cada año pues ahora pues el Papa celebra el Via Crucis, ¿verdad? Entonces se entiende por mártir cristiano todo aquel cristiano que ha dado su vida por testimonio de su fe. Confesor pues es el que atestiguando ante un tribunal pero no ha muerto por ella. Son 3 categorías de cristianos según San Cipriano: los mártires ya coronados, los que han pasado por los tormentos y están próximos a recibir la corona celestial, y los simples confesores. Tras continuas muertes de aquellos cristianos de los primeros siglos, muchos más procuraban rescatar estas actas como reliquias de varios santos y trascendieron hasta nuestros días. Son una importante fuente de información de su fe y de lo que ocurría en aquellos días bajo el amparo de los emperadores. Entonces, las actas de los mártires, como ya dijimos, las más destacadas son el acta de los, las actas que destacan en los hechos se conocen pues, están las del siglo I, donde se narra el martirio de Santiago y la prisión de San Pedro y San Pablo en Jerusalén, el incendio de Roma y los mártires de la nobleza romana bajo el gobierno de Domiciano. ¿Por qué mencioné pues a los apóstoles? Porque sabemos que San Pedro para nosotros es el primer papa y que es el pastor de la iglesia puesto por nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. De los mártires del segundo siglo bajo el gobierno de Trajano están también los de Brinia, San Simeón, obispo de Jerusalén, Santa Sinforosa y sus 7 hijos, San Policarpo, que todos sabemos era obispo de Esmirna. Vamos a ver una de las cartas de San Ignacio de Antioquía que envía al obispo de Esmirna. San Policarpo era obispo de Esmirna, y San Ptolomeo, Lucio y Oro bajo Antonio Pío, Santa Felicidad y sus 7 hijos, San Justino, también es San Justino mártir, es otro mártir, y también sus compañeros San Potino y los mártires de León, San Apolonio, San Carpo, Papilo y Agatónica. Del siglo III destacan Santa Perpetua, Felicitas y los mártires de la Alejandría bajo el séptimo Severo, San Pionio, San Máximo, San Pisdia, San Sixto, San Cipriano, Santiago y San Mariano, San Marino, Malco y otros más. Así se fue confeccionando el martirologio y las fechas litúrgicas de la iglesia, y aunque a veces parezcan pues lejanas en el tiempo, son valiosos testimonios de fe y influyen en que la iglesia fuera creciendo y fortaleciendo. Esto pues estamos hablando de también la fe de la iglesia, pero también pues la iglesia celestial, o sea, pues la iglesia triunfante.
Hay otras actas importantes, pero que ahora pues no las vamos a leer. Voy a enfocarme ahora en lo que es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía nació en el año 30 al 35 después de Cristo y murió en Roma en el año 110. Es santo mártir de la Iglesia Católica y su día en el santoral de la Iglesia Católica Romana es el 17 de octubre en lo que es el Novus Ordo y el 1 de febrero en el Netus Ordo del rito romano. Es padre apostólico de la Iglesia, fue discípulo del apóstol San Juan y San Pablo, y por su cercanía cronológica con el tiempo los apóstoles toma el título de padre apostólico. En el año 107 fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Jesucristo. Es el autor de 7 cartas que redactó camino a su martirio. Estas 7 cartas, bueno, las tengo aquí en mano para que todos la vean. Esta es la carta a los romanos. Vamos a leer un extracto de cada una. Esta es la carta a los Esmirnas. Esta es la carta a los Efesios. Tengo la carta al obispo Policarpo. Es esta. Tengo la carta a los Magnesios, que es esta. Y tengo la carta también a los Trailianos, que es esta que les estoy mostrando aquí. Y por último tengo la carta que va dirigida a los fidelianos, o sea, pues a lo de Filadelfia. Vamos a seguir entonces hablando de lo que es pues San Ignacio de Antioquía, que como ya dije, pues escribió 7 cartas, camino a su martirio desde Siria a Roma, donde fue sacrificado en el Coliseo romano. Ya dije pues, San Ignacio de Antioquía es padre apostólico de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, en la carta que él mismo escribió a los romanos en el capítulo 4:1, dice: seré entregado para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan duro de Cristo. Esto es lo que dice en la carta que está dirigida a los romanos, capítulo 4, versículo 1. Este padre apostólico escribió pues estas 7 cartas a las comunidades cristianas de Éfeso, que ya se las enseñé, incluso las tengo en físico. En Éfeso, a los de Magnesia, a los de Trailes, a los de Roma, a los de Filadelfia, a los de Esmirna y también al obispo Policarpo, que era pues otro padre apostólico de la Iglesia. Estas 7 cartas, determinaron legítimas de San Ignacio de Antioquía por consenso entre católicos y también por protestantes. También se determinó que los escritos de San Ignacio de Antioquía fueron escritas próximas en el tiempo a la redacción de los mismos evangelios. San Ignacio, ¿qué relación tiene San Ignacio de Antioquía y la doctrina de la Iglesia Católica? Bueno, San Ignacio de Antioquía aquí nos habla en esta de las cartas, en la carta a los Efesios, en la página 19:1, nos habla acerca de la virginidad perpetua de María. Dice la carta: quedó oculta al príncipe de este mundo, o sea, al demonio, la virginidad perpetua de María y su parto virginal, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. La epístola de San Ignacio hace alusión a la cita bíblica de Isaías 7:14 y al protoevangelio de Santiago apócrifo que narra el parto virginal de María y también pues la virginidad perpetua de María. En cuanto a la Eucaristía, también nos habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice que nadie, vamos a leerlo de la propia carta que él manda a los Esmirnas, y nos dice que nadie haga nada fuera del obispo. Ninguna Eucaristía es válida fuera del obispo o por alguien a quien autorice. O sea, pues está demandando la pura presencia real de Cristo en la Eucaristía, la autoridad del obispo ante todo. También hay un saludo a la carta, este es en la carta a los romanos, donde dice Ignacio, que es llamado también Teóforo, aquella que halló misericordia en la benévola del Padre y de Jesucristo, su único Hijo, a la Iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia, óigase bien, a la que tiene la presidencia, esta es a la jerarquía de la Iglesia, a la Iglesia principal que está en Roma, dice, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo, llevando el nombre del Padre
iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, los que en la carne y en el espíritu están unidos a cada uno de sus mandatos, siendo llenos de la gracia de Dios, sin fluctuación, limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios, en su intachabilidad. Esto es el saludo, es una salutación que San Ignacio de Antioquía está dando, pues, en lo que es a la carta a los romanos. También de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que tenemos algo aquí, dice, está diciendo que no se le dé la Eucaristía a los herejes. Esto está hablando en contra de los gnósticos, dice, porque ellos no creen que el pan sea la carne de Cristo y el vino su sangre, que el mismo Jesucristo, que el mismo Dios Padre resucitó al tercer día. O sea, está diciendo que los gnósticos, los herejes gnósticos, no se les dé la Eucaristía porque ellos no creen en la presencia real de Cristo, no creen que el pan sea pues la misma carne que el Padre resucitó al tercer día glorioso. Bueno, ahora vamos a ver si nos vamos un poquito a lo que son, un poquito más de lo que es pues San Ignacio de Antioquía, que es llamado también Teófero. Dice, aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, que son por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. Bueno, esto es la que ya les leí, es la salutación que da la iglesia de Roma, pero vamos a hablar un poquito más. Entonces dice que es un obispo de la iglesia católica del primer siglo, de nombre San Ignacio de Antioquía. Nace entre el año 30 al 35 después de Cristo, muere en el año 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan. Es segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina influye en la Eucaristía, la jerarquía de la iglesia y la obediencia a los obispos, la presidencia de la iglesia de Roma, la virginidad de María, que ya se lo leí en las cartas, y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Jesucristo. Condenado a morir, devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y ahí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempo del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas, ya se las leí, se las mostré, dirigidas a varias iglesias en las que se trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia y de la vida cristiana. Con esto se demuestra que la iglesia del primer siglo era católica y que los mártires del primer siglo también eran católicos. Bueno, vamos a hablar ahora de San Lino, que fue el primer papa, también es mártir. Dice, San Lino es originario de Tucia, probablemente de Volterra, es pues el hombre probado que por santidad de vida y capacidad de gobierno fue elegido por el mismo San Pedro para que le sucediera en el apostolado. Por tanto, fue un directo colaborador suyo y la estimación de que gozó en la comunidad romana fue muy grande y fue nombrado para regir suerte de la iglesia en un momento tan difícil en la historia del cristianismo. Bueno, ahora también vamos a leer un poquito más de una lista que nos da, pues, déjenme ver, aquí estamos un poquito. Vamos a hablar un poquito del mártir, que estamos hablando de Lino, ¿verdad? Es el segundo papa de la iglesia, es papa y mártir. El martirologio romano en Roma, conmemoración de San Lino, dice papa, a quien según testimonio de San Irineo, los santos apóstoles le encomendaron el episcopado de la iglesia fundada en la urbe. Pablo, apóstol, lo recuerda como compañero. Después de la persecución de Nerón, durante la cual sufrieron el martirio, los apóstoles Pedro y Pablo, la historia de la iglesia romana por más de un siglo se nos presenta envuelta en una densa oscuridad, rota por uno de otros rayos de luz en el último cuarto del siglo segundo. Encontramos testimonios atendibles sobre los primeros 12 obispos que ocuparon sin interrupción la sede apostólica. San Irineo de León, obispo del mismo nombre de León, seguramente estuvo alguna vez en Roma, es quien nos presenta esta lista en su Adversus Aereses. Después de haber fundado y establecido la iglesia de Roma, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo confiaron la administración a Lino, a quien habla
a San Pablo en la carta a Timoteo, le sucedió a Anacleto. En la lista de Irineo no es la única, hacia el año 160. Y bueno, aquí nos está hablando de una sucesión apostólica, pero bueno, nos está diciendo al final de la carta del escrito de Irineo que Lino también sufrió el martirio. Entonces, estamos demostrando que pues era mártir de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito de lo que es también, vamos a ver un poquito. Tengo a lo que es, me está fallando un poquito el internet, les voy a pedir un poquito de disculpas. Vamos a ver si puedo entrar aquí a lo que es el... Tengo también el martirio de Policarpo, que los quiero leer, pero me está haciendo un poquito difícil el internet para poder entrar. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos habla la enciclopedia británica, asesinatos más horribles en muertes más espantosas de los santos católicos en Roma. Lorena Murray, decapitación, lapidación, crucifixión, quema en la hoguera en los anales de los santos católicos romanos. Estos métodos de martirio son horriblemente comunes. Hay cientos de santos mártires católicos romanos condenados a muerte por su fe, pero alguna historia, algunas de las cuales probablemente solo son leyendas, se destacan como particularmente impactantes. Muchas de ellas están probadas por el Acta de los Mártires. San Esteban, que es el primer protomártir, es diácono de la iglesia. La lapidación es un castigo tradicional, pero entre los mártires cristianos, San Esteban, que murió en el año 36 después de Cristo, pues vamos a hacer ver que es un diácono de la iglesia y está pues en Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6, para ir a la Biblia. Ahí vamos a ver la historia del primer protomártir, que es diácono de la iglesia. Entonces, San Esteban murió en el año 36 después de Cristo en Jerusalén, y como ya dije, pues fue el primer protomártir, el primero en sufrir este destino. Fue uno de los primeros 7 diáconos elegidos por la comunidad cristiana primitiva y se convirtió en evangelista. Su éxito en la conversión de judíos provocó la ira del Sanedrín, la corte rabínica suprema, su castigo por hablar en contra de este lugar santo, y la ley fue después a ser apedreado hasta la muerte. Como es común a muchos íconos del martirio católico, a menudo se representa a San Esteban en las pinturas sosteniendo el método de su muerte, una canasta de piedras. Esto pues es San Sebastián. Uno podría pensar por el hecho de que generalmente se retrata en el arte como habiendo sido atravesado por flechas, que San Sebastián murió en el año 288 en Roma a manos de una batería de arqueros, pero no. Eso fue solo la primera vez que lo mataron. Un guardia pretoriano bajo el diocesano, un persecutor comprometido de los cristianos. Sebastián fue condenado a muerte después de que se descubrió que era un cristiano que había sido convertido que estaba convirtiendo a sus compañeros soldados. Lo ataron a un árbol, se cumplió su sentencia de ser asesinado con flechas y lo dejaron por muerto. Sin embargo, no fue así y fue encontrado por una mujer más tarde, Santa Irene, que lo cuidó hasta que recuperó la salud. Posteriormente, Sebastián tuvo la oportunidad de presentarse nuevamente ante Diocleciano. Luego el emperador lo mató a palos, un castigo que de hecho funcionó, y su cuerpo fue arrojado a una alcantarilla romano. San Lorenzo, vamos a hablar de otro mártir. Fue víctima de la persecución del emperador romano Valeriano en el año 258, diácono bajo el Papa, más tarde San Sixto II. Se desanimó cuando su patrón fue llevado para su propia ejecución. Sixto consoló a Lawrence diciendo que el mismo destino le ocurría en 3 días, y tenía razón, aunque Sixto fue decapitado y probablemente Lawrence también. La leyenda de San Lorenzo dice que lo asaron vivo, como en una parrilla al rojo vivo. Sus hagiógrafos registraron que soportó su lenta tortura estoicamente, incluso bromeando, al estilo de un héroe de película de acción de hoy en día. Bueno, quiero buscar también a Policarpo, que es también, pues, aquí vamos a ver un poco el martirio de San Policarpo, que también era un obispo, era pues obispo de Esmirna, y a quien está dirigiendo pues Ignacio de Antioquía, una de las 7 cartas que yo tengo en mis manos.
Entonces leemos en el Apocalipsis que el Señor ordenó a su siervo Juan que escribiera unas cuantas cosas el ángel de la iglesia en Esmirna para amonestar al líder y a los miembros, diciendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, no temas en nada lo que ves a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 10. Estas palabras del Señor Jesús indican que los creyentes y sus líderes sufrirían tribulación, o sea, son proféticas, podríamos decir, y también pues sufrirían pobreza, y que les esperaba aún sufrimiento, o sea, está hablando de martirios. Por eso le exhortó a la fealdad, luego recibieron la corona de la vida. En cuanto al líder de esa iglesia, la mayoría de los escritos antiguos dio su nombre como Policarpo. Se dice que era un discípulo del apóstol San Juan, puesto que había escuchado al mismo predicador la palabra de Dios y se juntaba con los discípulos que habían conocido al Señor Jesucristo. Personalmente, en su trato diario, de igual modo, se dice que Juan mismo lo había nombrado obispo de la iglesia de Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron cerca de los que iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron la manera de esconderse en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores le descubrieron allí con la ayuda de dos jóvenes a quienes hubieron azotado para que dijesen dónde se encontraba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar del cuarto en que vivía para huir a otra cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad de Dios. Bajo la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores, los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le habían conocido antes, dijeron con pena: ¿por qué hicimos tanto alboroto para prender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó de la casa preparasen una comida para sus opresores y le rogó a estos que comiesen bien, implorándoles también que le otorguen una hora de soledad para orar mientras ellos comieran. Esto fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración, le montaron en un asno y llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron a encuentro de los alguaciles y Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos. Así pensaron persuadirle que negase a Cristo, diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto e incienso ante él para salvarte la vida? Policarpo no les contestaba nada, pero puesto que iba insistiendo, al fin les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearse y lo arrojaron del carro. Al caer, el anciano se lastimó gravemente en una pierna, pero levantándose, él mismo se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando al lugar de su muerte sin ninguna queja en cuanto a la pierna lastimada. Luego de enterarse, el anfiteatro donde los iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyeron y escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente lo escuchó, pero este acontecimiento animó a Policarpo. 2 minutos. Gracias, hermanita. Bueno, hasta aquí estoy contando el martirio de Policarpo, que era un obispo de la Iglesia Católica. Vamos a el martirológico romano, no lo voy a leer porque tiene pues infinidad de lo que es pues martirios de santos católicos, pero voy a mencionar solo algunos. Para leer el martirológico romano y para entenderlo, cada día se lee el martirológico romano que corresponde al día siguiente, empezando por anunciar el día del mes, y así está registrado cuando ustedes van. Si alguien lo puede comprar o si alguien lo puede leer en PDF porque es muy largo,
y están todos los mártires de la Iglesia Católica, pero yo voy a mencionar unos. Entonces, solo esto para que vean, porque a veces no menciona el año, pero va el primer día del mes, menciona el mes, y luego está la palabra el día de la luna. Bueno, en el día 2 de enero, que eso lo pueden ver en lo que es el martirológico romano, dice de la luna la octava de San Esteban, y aquí está pues la narración que yo también ya les di de San Esteban, el protomártir, que es diácono, y luego también está el protomártir, ¿verdad? Y luego está con la conmemoración de muchos de los santos mártires. Dice, en Antioquía el mismo día, en Antioquía el martirio de San Isidoro, que es también obispo. Los 3 santos mártires que eran hermanos, está Argeo, está Narciso y está Marcelino. Esto el día 2 de enero. ¡Tiempo! Ok, gracias, hermanita. Bueno, híjole, es que me tienen a ver si risa los comentarios, se pasan. Bueno, muchísimas gracias, Elmercito. Y fíjate que aquí tenemos hermanos, Miguel Greg, por ejemplo, es de Argentina. Le mandamos un saludote hasta Argentina. Y tenemos mucha gente de México, muchísima gente de México. Tenemos gente de Guatemala, como Elmercito y Francisco Zuc. Tony Lepe, creo que también es mexicano. Sasegna Azul. Y aquí hay un hermanito que es de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde yo vivo. Entonces, Sesqui 3, algo así. Bueno, Tizi, ¿está listo, mijo? Acuérdate, Tizi, que vas a poner el cronómetro, pero cuando empieces a hablar, no cuando yo les diga ya, no, cuando empieces a hablar, ahí es cuando vas a poner el cronómetro, que es como lo hice con Elmer. Marco Lembar, también Dios te bendiga, mijo. Tizi, en cuanto hables, yo te pongo el cronómetro. Prende tu micrófono, mijo. Colombia, mi fiesta en Cali, dice. Tizi, prende el micrófono o es ay, es que mi computadora está muy mal. ¿Sí me escuchas tú, Elmercito? Yo te escucho, yo te escucho. Tizi, prende el micrófono, es que lo tienes apagado, mijo. Prende tu micrófono. Tizi, tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Ya, ok. Cuando empieces a hablar, te voy a poner. Mira, aquí tenemos a uno de Ecuador. Casi la gente de Ecuador no se ve aquí. Tizi, cuando empieces a hablar, yo te cuento tu tiempo y apago mi cámara. Listo. Dale. Vámonos. Bueno, ustedes deben de saber que yo nunca he estudiado mucho sobre la historia de hombres o católica romana, la historia. Tengo 10 días que empecé, y eso porque la señora Betty Valenzuela me había aconsejado que estudiara un poquito la historia, y el señor José Garro. No estoy muy metido en esto porque para mí no tiene mucha importancia, pero me gustó el tema porque quería que el señor Elmer Arana me explicara de estos católicos, de dónde vinieron. Pero bueno, él ya explicó sus cositas. Yo voy a empezar con lo que pude encontrar. Tengo videos, tengo el catecismo. En el catecismo fui a buscar a ver qué encontraba, y ustedes ahí van a ver que ahí está la historia. Déjenme ponérselo. Déjenme. Aquí está la historia. Uy. Aquí está la palabra historia, y fue lo que anduve buscando en la historia, nomás hay. Y eso es lo que yo voy a decirles del catecismo, la historia del catecismo. Dice la historia del catecismo, pues muchas cosas, y quiero también decirles que toda la información que yo tengo los canales, los videos, tengo como Proyecto Rafa, que es un joven católico romano, muchos jóvenes católicos romanos, Proyecto Rafa. Tengo video ahí, los padres de la iglesia. Tengo este señor que es un presbítero. Este presbítero se llama presbítero Carlos Junco Garza, y tengo un video que se llama el video, y lo hicieron el septiembre 27 de este año hasta el 30. Se llama video, se los voy a decir para que sepan: Fiesta patronal en honor a San Jerónimo.
por el presbítero Carlos Junco Garza. Aquí está algo muy importante, muy importante. Ahora, pongan atención. Recuerden, yo no estoy muy metido en esto, pero me fui al catecismo. Nomás voy a leerles un pedacito. Dice: la historia católica romana dice que Cristo reveló al Padre y los apóstoles revelaron al Hijo. Y por eso la Iglesia Católica Romana en el año 325 confesó. Esta es historia, ¿ok? No de los mártires, pero de lo que pasó. Confesó en el primer concilio ecuménico de Nicea que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios. Numeral 242. Y en el segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, numeral 245, la fe apostólica relativa al Espíritu Santo fue confesada por el segundo concilio ecuménico en el año 385 en Constantinopla. Yo te estoy diciendo de lo que encontré en la historia, ¿me entiendes? Estamos hablando de los mártires, pero quiero que sepas que estudié historia. Numeral 240, ese es otro. No te los voy a leer todos, pero numeral 241, 242. La historia de los católicos romanos, el segundo concilio ecuménico, bueno, ya lo leí ahorita también. Numeral 242, 246. Dice: la historia católica romana, 246. El concilio de Florencia en el año 1438. Esta es historia. No me está hablando mucho porque andaba buscándolo. La historia de los mártires, y sabes que no hay mucho, pero solamente encontré esto y nomás por un día que lo estuve viendo. Dice aquí, la historia católica romana, 247, la afirmación del filio que no figuraba en el símbolo confesado en el año 331 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente en el año 447. Y luego dice: antes incluso que Roma conociese y recibiese en el año 451, en el concilio de Calcedonia, hasta el siglo 8 o 11, fue admitido el credo en la liturgia latina romana. Esto es historia. Yo te estoy diciendo nomás para que mires que yo estuve viendo. Tengo la historia del pecado original también, pero vamos a seguir adelante. Hay muchos. ¿Qué pasó con Elmer? Se fue Elmer. Betty Valenzuela. Te voy a parar tu tiempo, mijo. Ya está parado tu tiempo. A ver, vamos a ver qué pasó con Elmercito. Elmer, vamos a esperarlo, ¿sí? Vamos a esperar a que llegue Elmer. Elmercito, ¿se te apagó tu cámara, mijo? Prende el micrófono. Oh, sí, perdón, ya estuvo, ya está. Ya estoy en aquí. El minuto 38, bueno, es que yo aquí tengo mis datos. Adelante, Tizi. Ok, gracias. Bueno, entonces, yo he estudiado mucho de los mártires, pero ni uno dice mucho, y lo que dice está a mitad. Tengo video del sacerdote que se llama Fray Nelson o Nelson Medina, y también habla mucho de San Ignacio y de otros. Acá está. Ando buscando dónde está San Ignacio de Antioquía. Ya les he dicho que no he estudiado mucho sobre esto, pero lo poquito que yo he visto no concuerda nada, pero voy a decirles nomás lo que yo aprendí. San Ignacio de Antioquía dice: nació en el año 30, murió en el 107 después de Cristo. San Clemente, nomás decía el video San Clemente documentales. San Papías de Hierápolis nació año 69 hasta el año 150.
después de Cristo. Él dice que San Mateo escribió el Evangelio de Mateo en hebreo, es lo que dice Papías. Minuto 1:30 de este video. Dice Papías era de Hierápolis, recortó la mayoría del Nuevo Testamento en el año 1400, antes del Concilio de Trento. Él fue el que llamó canón al Nuevo Testamento. San Policarpio era de Siquem, que viene siendo allí en Samaria. San Justino, mártir, nació en el año 100 después de Cristo, y yo creo, no dicen si murió o vivió nomás hasta ahí, pero hasta año 165 después de Cristo. No fue sacerdote San Justino. Dice el video, y te lo dije ahorita, lo puedes ver, el video en la fuente de información es Proyecto Rafa. Son jóvenes católicos romanos. Proyecto Rafa. Y hay otro canal que se llama Byte. Canal Byte. Ese tiene mucha información y también ahí lo puedes encontrar. Entonces dice aquí, voy a repetirlo. Policarpio no dice el año cuando nació ni cuando murió, pero sí dice que nació en Siquem, que viene siendo Samaria. San Justino mártir nació en el año 100 después de Cristo y nomás dicen que hasta el año 65 después de Cristo. No fue sacerdote. Lo dice minuto 1:11. Y luego dice acá, minuto 46. Empezó a leer la Biblia cómo era la vida cristiana antes del año 200, según dice ese video. Minuto 143. Bautismo, minuto 1:89. San Justino mártir llegó a ver la muerte de los primeros cristianos. Minuto 2:01. San Irineo de León, minuto 46 del video. Él enseñaba la doctrina del apóstol Juan, minuto 1:25. Desde su época, desde su episcopado, termina la persecución. Cuando entró, yo creo, San Irineo, se termina la persecución de los cristianos en el año 313 por Constantino, el emperador romano. Eso es lo que dice el video. Ahora, tengo un video que se llama Fiesta Patronal en honor a San Jerónimo. Y ya les dije quién es el presbítero. Se llama Carlos Junco Garza. Este presbítero dice que San Jerónimo no fue nada. Eso lo dice el video. Pero dice que San Jerónimo vivió 35 años en Belén y iba para arriba y para abajo de Roma a Belén y otras ciudades. Y también dice este video, pon atención, esta es la fuente de información para que no me vas a estar escribiendo cosas ahí. Este video lo puedes encontrar. Fiesta patronal en honor a San Jerónimo. 9/27 hasta el día 30, 27 al 30, año 2021, por el presbítero Carlos Junco Garza. Ahí está. Todo lo que yo te digo está en el video. ¿Ok? Ahora, vida de San Jerónimo. Estos hombres nunca hablaron de María. San Jerónimo, que nunca yo lo miré porque lo estaba viendo. Ahora, fue enviado a Roma a los 12 años. Estudia clásicos latinos y algo griego y bautizado. Viaja a Oriente, perfecciona el griego y aprende el hebreo. Ordenado, dice, presbítero en Antioquía, dice. No en Roma. Vuelve a Roma, donde es secretario del Papa Damasio. Aquí es donde hay un poquito de problema. El Papa Damasio dice que le pidió que revisara los 4 evangelios. Este video dice que San Jerónimo solamente revisó los 4 evangelios, y este señor sacerdote católico romano enseña en este video que San Jerónimo no hizo la Vulgata. El trabajo de él fue la traducción o la copia de los 39 libros del Antiguo Testamento, del canón del Antiguo Testamento. Y mira lo que te estoy diciendo. Este presbítero dice eso, que había 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Y fue lo que hizo
Ya se fue otra vez. Betty. Betty, ya se fue Elmer. Betty. Ok, sí. A ver. Entonces, perdón, lo que pasa es que se me hace que está teniendo muchos problemas con su internet, mi hombre. Ok. Bueno, vamos a pararlo aquí en lo que llega el Mercito Arana. No sé, a ver si pueden hablarle, Josecito, ahí estamos en el chat que hicieron, no sé quién lo hizo. Aquí está, ya llegó el Mercito, El Mercito, ¿sí escuchaste los argumentos de ti, Simón? Uy, Sí, también yo creo mi que computadora está yo bien pensé mal, que pero ojalá que sí se me escuche. El sí, Mercito, ¿sí escuchaste los argumentos sí, de ti? Ah, ok. Adelante, sí Tizi. escuché. Adelante. Ok, gracias. Bueno, entonces, dice este presbítero católico romano que se llama Carlos Junco Garza, estoy hablando de San Jerónimo. Dice que, voy a empezar aquí, él fue enviado a Roma a los 12 años, estudia clásicos latinos y algo griego, bautizado, viaja a Oriente, perfecciona el griego y aprende el hebreo, ordenado presbítero en Antioquía, no en Roma, vuelve a Roma donde es secretario del Papa Damaso, regresa a Oriente en Belén donde había pasado 35 años, muere el 30 de septiembre año 420. Él tenía 75 años cuando murió. Ahora, dice que es uno de los 4 doctores de la Iglesia de Occidente, junto con Agustín y Ambrosio y Gregorio Magno. Minuto del video 13:20. Minuto 9:20. Traducción de la Vulgata Latina, del hebreo al latín. La Vulgata Latina fue una copia, una traducción del canón del Nuevo Testamento del hebreo al latín. Y ahora, si ustedes miran ese video, se van a dar cuenta de mucho. Ok. Y luego dice en el minuto 12:35, cuando muere el Papa Damasio, primero, minuto 12:45, dice que él hizo en lengua hebrea en el año 360, allí vivió en Belén, 35 años estudiando idioma judío. Ahora, este hombre, presbítero católico romano, sacerdote, dice que Damasio no hizo la Vulgata Latina, que él fue encargado solamente de revisar por orden de Damasio los 4 evangelios. Usted lo puede ver. Entonces voy a nomás leyendo en partes porque no está escrito todo. ¿Ok? Dice, otra vez voy a repetir, Jeremías vivió 35 años en Belén y allí murió, secretario de Damasio. Minuto 13:40. Él aprendió la lengua hebrea porque se le pidió que hiciera una traducción. Y cuando él quiso hacer la traducción, le decían, pues el video dice, yo no estoy diciendo esto, dice que... Querido Tizi, perdón, querido Tizi. Pero otra vez tu tiempo, mijo. Te recuerdo que el tema no es el canon bíblico. El tema es si los primeros cristianos eran mártires. Entonces, hay que regresar al tema, hijo. El tema es los mártires de los primeros siglos, ¿eran católicos, no eran católicos? No es el canon. Pero si el Mercito no tiene, si quieres que sigan con ese tema, que sí. Adelante. Pero San Jerónimo no fue mártir. Yo estoy hablando de, ustedes dicen que fue un mártir en unos videos. Elmer, prende Sí, sigue, no hay pena. Ahí okay. tú sigues, tú expones tu tema. No estoy dándoles. Ya. Betty, el tiempo. Bueno. Sí, ahí está, dale. Ahora, voy adelante, porque yo estaba nomás dándoles una información de lo que yo he leído. Ahora,
San Ignacio de Antioquía, San Anastasio, Irineo de León, Policarpio. Según la historia que yo he visto católica romana, ellos eran miembros de la iglesia de Cristo porque eran discípulos del apóstol Juan. Muchos videos dicen que San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía puesto por Pedro, Pablo y Juan. Otros dicen que nomás por Pablo y Juan, otros dicen que nomás por Juan. Ahora, vamos al grano. Vamos al grano. Yo nomás estoy explicando. A ratito entra lo otro. Eso es lo que yo he leído o visto en los videos y comentarios escritos. ¿Me entiendes? Que San Ignacio de Antioquía nació en España. Déjenme ver. Déjenme encontrarlo. Aquí está. Voy a hablar de San Ignacio de Antioquía. Dice, San Ignacio de Antioquía está en el canal Proyecto Rafa, católico romano. Nació en el año 30, murió en el año 107 después de Cristo. San Clemente, documentales. Bueno, ya se los he dicho todo esto. Bueno, yo solamente quiero decirles que si San Ignacio de Antioquía, Policarpio, Irineo, San Anastasio, ellos fueron miembros de la iglesia de Cristo a través de los apóstoles, el que tú quieras. Ellos no podían ser de la religión o de la iglesia católica romana, porque hay que hacer una diferencia. La iglesia de Cristo es una y la católica romana es otra, y es lo que vamos a probar. Por eso yo le dije a él, explícame. Ahora pongan atención. San Ignacio de Antioquía, Policarpio, Irineo y San Anastasio. Dice el video, dice un video ahí de Proyecto Rafa, que cuando San Damasio se puso a platicar con un legítimo de la iglesia de Cristo que traía la lista del canón nuevo testamentario. Lo dice el video y es católico romano y se llama el video San Damasio y se llama el canal Proyecto Rafa, video de San Damasio. Ahí está. Ahora, hay algunos 100 o quizás más de videos que todos dicen que San Ignacio de Antioquía, Policarpio, Irineo, San Atanasio y un montón eran discípulos de los apóstoles. Entonces, si ellos eran discípulos de los apóstoles, no podían llegar a ser de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Fácil. ¿Cuál de los apóstoles se llegó a llamar, como dicen los amigos católicos romanos? Yo soy de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y hay una gran diferencia en la doctrina. Ahora, yo estoy hablando de mártires que dicen ustedes que eran de la religión católica romana. Ahora, yo quería oír cómo se convirtieron. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ha dejado una huella digital que está registrada, que son las escrituras de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que le reveló el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, a los apóstoles. Y los apóstoles enseñaban que la persona tenía que creer y arrepentirse, ¿verdad? Y yo pregunto, si San Ignacio de Antioquía y Policarpio y Irineo de León y San Anastasio fueron de la iglesia de Cristo, eran católicos romanos, porque en la iglesia de Cristo las personas tenían que ser bautizadas. Las personas tenían que ser llevadas. 2 minutos. Las personas tenían que ser llevadas al agua del bautismo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hay mucha diferencia en la doctrina de los apóstoles o de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo a los apóstoles
comparado a lo que yo he visto en la historia de los amigos católicos romanos. Por eso yo le pregunté, enséñame cómo se convirtieron estos hombres que ustedes les llaman los primeros 36 obispos o 32 obispos o los primeros padres. Enséñame cómo vinieron a ser del cuerpo de Cristo, porque la iglesia enseña, las escrituras enseña cómo vinimos a ser del cuerpo de Cristo. Y es lo que yo quería saber y oír, que el señor Elmer Arana me enseñara, mira, San Ignacio, esto y este otro. Y es lo que yo quiero. ¿De dónde salieron estos primeros padres? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos mártires? Porque Cristo dijo bien claro, serán perseguidos y llevados con los jueces, y lo tengo aquí en el capítulo de Mateo. Cristo les dijo bien claro a sus apóstoles que iban a ser perseguidos. Perseguidos, dice 24 de Mateo, verso 9. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, yo quiero saber de eso. Estos mártires, San Ignacio, si él mismo lo dijo, ¿verdad? En su explicación, eran discípulos de Juan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre un mártir de la Iglesia de Cristo a un mártir católico romano? Amén. Yo quiero saber. Por eso estamos teniendo este debate. ¿Me entiendes? Porque yo sé cómo se hace un miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo entras al cuerpo de la Iglesia de Cristo? Tiempo. Te di un minuto más, mijo, por las interrupciones. Dale, no hay problema, dale. Ay, no. Bueno, muchísimas gracias, Tizi. Ya no voy a leer a estos hombres porque me da... No, se pasan de veras. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Joseph, a Juan Católico, Clarita Sánchez, a Josecito Garro, a José Adorno, José Díaz, a Miguel Greg, Sasegna Azul, qué bárbaro, Francisco Zuc, ¿quién más está por aquí? Bueno, Omar Santiago. Tenemos casi 60 personas en vivo. Gustavo Martínez Peña. Bueno, Marcelino Juan también, Dios te bendiga. Teresita Martínez. Y pues Juan López. Bueno, tenemos aquí varias gente. Bueno, terminamos Vamos a empezar con los 20 minutos de preguntas y respuestas. A ver, los dos abran sus micrófonos. Va a empezar Elmercito con una pregunta. Se la va a responder Tizi. Elmer se la va a refutar. Y luego ya empieza Tizi con una pregunta. Elmercito se la responde, Tizi se la refuta y así hasta que acaben los 20 minutos. Entonces, cuando me digan que están listos, Elmercito, pues yo inicio. Estoy listo para hacer mi primera pregunta. Ok, adelante. Ok. Mi primera pregunta para ti sí es la siguiente. Si los mártires de los primeros siglos no eran católicos, como él afirma, ¿por qué se veneraban sus reliquias como tesoros inestimables, como lo narra el martirio de San Policarpo? Bueno, yo voy. Ok, no nos detengas, Betty, no nos detengas, vamos a ir una y una, rápido, Sina, ok. Yo te voy a contestar de esta manera. Todos los mártires que murieron por la Iglesia de Cristo, por la doctrina de Cristo, por Cristo Jesús, murieron porque querían mucho a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, tú me estás preguntando que por qué se hacen tantas cosas para estos hombres. Bueno, pon atención. Si de veras ellos fueran católicos romanos, pues ese es el estilo de ustedes de tener
pues muchas cosas, reliquias y todo lo que tú quieras para los santos. Pero la iglesia de Cristo nunca tuvo eso. Tenemos 100 años de existencia registrado en la Biblia. El primer muerto fue Esteban. Y no se le hizo ninguna, ni nada. ¿Me entiendes? Ahora, no sé si te contesté tu pregunta, pero si San Policarpio era católico romano, pues tenían que hacerle, porque esa es la costumbre de ustedes. Pero en la iglesia de Cristo no existe tal cosa. ¿Me entiendes? Ok. Ahora yo te voy a hacer mi pregunta. ¿Estás listo? Betty, viene mi contrarrefutación. Te la va a refutar, mijo, la respuesta y luego ya haces tu... Dale, Elmer, dale. Ok. Me toca a mí mis 3 minutos de contrarrefutación. No lo voy a utilizar todo porque yo creo que no lo necesito. Bueno, la pregunta que yo le hice es que si los mártires de los primeros siglos no eran católicos, ¿por qué se veneraban sus reliquias? O sea, ellos veneraban las reliquias de los mártires. Esto quiere decir que eran católicos. Igualmente, vimos la carta a los Efesios de Ignacio de Antioquía, donde habla acerca de la Eucaristía y dice, ponlo pues todo ahínco en usar una sola Eucaristía válida, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de presbíteros y con los diáconos consiervos míos. Esto es lo que dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Efesios, en plena referencia pues a lo que es 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14, hablando de el colegio de presbíteros. Siempre con la Eucaristía dice, no dejen a los herejes, pues ellos no creen que el pan es la misma carne de Cristo que el Padre resucitó glorioso. San Ignacio de Antioquía está creyendo la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y dice que nada se haga fuera de la jurisprudencia del obispo. No hay Eucaristía válida fuera de la que realiza el obispo u otro ministro autorizado únicamente por el obispo. Entonces, esto demuestra que estos mártires, San Ignacio de Antioquía era católico. Ok. Ahora me toca a mí. Betty. Sí, Betty. Adelante ya, para no perder tiempo, adelante, Tizi. Ok. Señor Elmer Arana, porque si es cierto lo que usted dice, ¿por qué los apóstoles nunca hicieron una celebración como ustedes la hacen sobre Policarpio o cualquier otro mártir con Esteban, el que murió? Digamos, registrado en la Biblia no hay nada de eso. ¿Me entiendes? Registrado en la Biblia de la palabra de Dios, porque fue perseguido. Esteban fue muerto, fue el primer mártir de la iglesia de Cristo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿me puedes contestar por qué si se hacía eso en la iglesia de Cristo, como tú dices, por qué no lo hicieron y no está registrado en la escritura de Dios, en el canon del Testamento? La celebración que tú dijiste ahorita de que le hacen a Policarpio, ¿por qué no se le hicieron a Esteban en el libro de los Hechos? Y no nomás él, hay muchos muertos. Está el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. Pero ¿cuál es la pregunta, mijo? Pues le estoy diciendo que por qué no se celebra como dice el que se celebra en la Católica Romana sobre Policarpio. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Que lo explique. ¿Dónde hay celebración? ¿Dónde hay celebración en la escritura como Policarpio sobre Esteban? Esteban la liturgia. Jacobo. Sí, la liturgia de la iglesia creo que quiere decir. No le entendí muy bien la pregunta realmente, pero todos los mártires en la iglesia, todos tienen, cada día en la iglesia tiene un santo, se celebra un santoral. Entonces, por ejemplo, Pablo y Pedro se celebra el martirio, creo que es el 28, 29 de junio, si no estoy mal, se celebra los dos grandes apóstoles. Todos los mártires en el santoral católico tienen un día y sí se conmemora su martirio.
Sí se conmemora. De Esteban y De Jacobo. Esteban también. De Esteban y Jacobo. De todos. Pero eso está en tu historia, pero no está en la Biblia, es lo que te estoy diciendo. Bueno, nosotros no somos solo Biblia, porque nosotros no somos protestantes, nosotros somos católicos. Y los católicos tenemos 3 normas de fe, que es la Biblia, la tradición apostólica y el colegio apostólico de la iglesia, o sea, el magisterio de la iglesia. Lo que no está en la Biblia está en lo que es la tradición de la iglesia, porque la Biblia nace de lo que es la tradición apostólica. Hay cosas en la Biblia que no están escritas y lo dice la misma Biblia, Juan capítulo 21, versículo 25. Hay muchas cosas que Jesucristo no hizo, o sea, no quedaron escritas, porque si hubieran escrito, pues no cupieran los libros en la faz de la tierra. Eso está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 25. Con esto respondo a tu pregunta. Ahorita dijiste 2 tradiciones, la tradición apostólica y la tradición de la iglesia. Hay 2 tradiciones entonces, porque la apostólica es la que habla de Esteban, del hermano Esteban, voy a decirlo para separarlo, y de Jacobo, el apóstol Jacobo, hermano de Juan. Esa es la tradición apostólica porque hablan de ellos, pero la católica tú dijiste ahorita, ¿me entiendes? Yo quiero que me des de la Biblia algo. Ya te dije, no todo está en la Biblia. Para nosotros es Biblia, tradición y magisterio. Son 3 fuentes de fe. Lo que no está en la Biblia está en la tradición apostólica. O sea, pues. Ahora lo que, sigue la lo que no tenemos pregunta en la Biblia del está en la tradición. Sigue mi segunda pregunta. Bueno, le vamos a insistir al hermano TC la pregunta. Si los mártires de los primeros siglos no eran católicos, ¿por qué la arqueología ha demostrado que en sus tumbas se encuentran evidencias de la creencia de estos, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la intercesión de los santos, el bautismo de niños, entre otras doctrinas católicas? Ok. ¿Que por qué están ahí las evidencias? Pues alguien se las puso. Alguien tuvo que ponérselas. ¿Me entiendes? Ahora tú hablaste del bautismo de infantes. Una atención. Automáticamente, señor Elmer Arana, automáticamente, si San Ignacio de Antioquía, Policarpio y San Anastasio, Irineo, si ustedes aceptan que son o fueron discípulos de los apóstoles, ellos no podían haber sido católicos romanos. Número 1, ellos tuvieron que haber sido sumergidos en las aguas del bautismo. Ustedes practican de llevar a un infante o a los infantes a una pila que no salió de la boca de Dios, del Espíritu Santo. Es una tradición, es una dogma, es lo que tú quieras, pero no está escrito. ¿Por qué? Porque la tradición, los dogmas y todo lo que tú quieras, la historia, no es revelación divina de Dios, son comentarios, son pláticas, son ideas de estos hombres. La persona para ser de la iglesia de Cristo tiene que ser metida a las aguas del bautismo, cosa que la religión católica romana no practica y no ha practicado en ninguna parte. Ahora, tú dijiste ahorita del bautismo infantil. El bautismo infantil no existe en la palabra de Dios, es una tradición, es un dogma, es una historia, pero no es revelación de Dios. Ahora, pon atención. El bautismo que ordenó el Espíritu Santo a los apóstoles, como Pedro, el pastor Pedro, el que tiene las llaves, es creer, arrepentirse, tener fe, bautizados para que Dios Padre les perdone todos sus pecados. Y Dios les va a regalar ese don del Espíritu Santo. Ahora, el rociarle agua a la mollera al infante es para el pecado original de Adán y Eva, cosa que tampoco no existe. Ahora, ¿dónde recibió ese infante el perdón de sus pecados después?
Ahí está. San Ignacio de Antioquía. Ahora falta la refutación de Elmer. Ok, 3 minutos para mi refutación, ¿verdad? Bueno, él no respondió. La pregunta que yo le hice fue si los mártires de los primeros siglos no eran católicos, porque la arqueología ha demostrado que en sus tumbas se encuentran evidencias de la creencia de estos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la intercesión de los santos, el bautismo de niños, entre otras. Él se agarró que el bautismo de niños no es bíblico. Bueno, mi querido hermano, le voy a decir que el bautismo de niños es bíblico. Jesucristo dice en Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes. Los niños son gentes, son personas, dice otras traducciones bíblicas, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces es el mandato de Jesucristo bautizar a todas las personas. Los a ver, son personas... Elmercito. Sí. Aquí está pidiendo algo TC. Miren, ¿qué les parece? Voy a parar el tiempo. ¿Qué les parece si hacen 1 minuto de pregunta nada más, 3 minutos de respuesta y 3 minutos de refutación para que tengan la misma oportunidad los dos? Sí, lo que pasa es que TC se pasó ahorita. No, tú manejas el cronómetro. Eso era. Ya quedó arreglado. Bueno. Ya quedó arreglado, Betty. Ok. No. Adelante, Elmercito. Llevabas 1 minuto y medio. A ver, Tizi, dime. Te estaba diciendo algo para decírselo al señor Elmer Aranda. Le voy a dar un corregir con todo respeto. Él me llama. No, pero todavía no termina. A ver, espérame. Él tiene 3 minutos para contrarrefutar tu. Espérate, él me llama hermano y va a haber confusión. El amigo. Que me llame amigo TC para no confundir a la gente, porque si él me dice hermano, va a decir la gente, ¿cómo te está llamando hermano? Y están, ¿me entiendes? No, hay que estar... Bueno, ok, entonces, llevabas 1 minuto y medio, Elmercito, adelante. Ok, entonces le vamos a refutar. Él dijo que el bautismo de niños no es bíblico. Ya dije que Mateo 28:19, Jesucristo da el mandato. No solo da el mandato, sino además pues da la fórmula trinitaria, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 10 versículo 2 dice Pablo que todo el pueblo pasó el mar rojo y quedaron vinculados al bautismo de Moisés. Todos quedaron bautizados en la nube y el mar al cruzar el mar rojo. Todos los niños, no pasaron solo los adultos, sino pasaron los niños también. Pasó todo el pueblo. Bueno, también la didache de los apóstoles en el capítulo 7 versículo 1 al 14 dice didache, que es enseñanza de los apóstoles, por la iglesia apostólica, dice, bautizad en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el mismo mandato de Cristo, Mateo 28:19, en agua viva, o sea, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tienes ni no tuvieras una ni la otra, pues derrama agua en la cabeza 3 veces. ¿Cuál es esto? Ablución, el mismo bautismo de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 17, Pablo fue bautizado por Ananías por ablución. Esto es el bautismo católico, cristiano católico. No el protestante, que es bautismo de Juan, arrepentimiento. El bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergirnos y nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 3, versículo de 11 al 17. Otro que viene después de mí lo bautizarán en el Espíritu Santo, dice Juan el Bautista. Entonces, la didache católica te refuta, amigo, sí, porque dice, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Didache, capítulo 7, versículo 1 al 14. Bueno, otras notas para que tomes. Hechos 22:16, Pablo es bautizado por agua dentro de una casa. O sea, pues, bautismo por ablución, no es en ningún río. Efesios 4:30, el bautismo es el... Ok, gracias. Tiempo, sí, gracias. Bueno, entonces, a ver, Tizi, la pregunta de Tizi, adelante, Tizi. Ok. La segunda pregunta de Tizi, ok. Elmer Arana. Los mártires que habla la palabra de Dios fueron sumergidos porque es un mandamiento divino. Los mártires que si son discípulos del apóstol Juan y del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, no pueden ser de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Ahora, la iglesia ordena por el Espíritu Santo. La iglesia ordena por el Espíritu Santo y se tuvo que hacer y está registrado. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Ahora, tú dijiste ahorita que el bautismo de fe y arrepentimiento es el bautismo de Juan el Bautista en mucha agua. No, señor. Con todo respeto se lo digo. El bautismo de la iglesia de Cristo se ordenó sumergido en las aguas del bautismo y te lo dice el catecismo del numeral 1214 y te lo dice en griego. Bauticen significa sumergir, zambutir. Sí, perdón. Quise ponerte el cronómetro y me salí. Mira, ya te pasaste del minuto para formular tu pregunta, mijo. O sea, tú mismo, pues, a ver, otra vez, aquí lo paré ya. TC Hermanos fue quien puso el formato de este debate. Entonces, TC se está pasando de los tiempos. Era solamente 1 minuto para formular la pregunta, 2 minutos para responderla y 3 minutos para refutar esa respuesta. Pero TC te estás pasando mucho. Entonces, mira, para ser justa, te voy a quitar el tiempo que vas a durar para cuando refutes. Para ser justa, entonces, sigue haciendo la pregunta, pero la pregunta háganlas en 1 minuto los dos. O sea, para que nada más sea 1 minuto. Adelante, Tizi, mira todo lo que llevas de la pregunta. Adelante. Ok. Ahora, Elmer Arana. Tú usaste 1 Corintios 10:4. Allí dices tú que todos pasaron el mar y todos, y niños y bebitos y ancianitos, todos. Pero pon atención, y fueron en el bautismo de Moisés. Ahora, allí no dice que ese bautismo que es para perdón de pecados. Ese es un bautismo de Moisés para la gente judía que atravesaron el mar rojo y estaban bajo la nube. Pero no es para perdón de pecados. Gracias. Dale, Betty. Dale. ¿Entendiste la pregunta, Elmercito? Prende tu micrófono, Elmer, porque no se te escucha nada. ¿Entendiste la pregunta? Sí, ya nada más quedan los 3 minutos de Elmer y Arana y ya son los 20 minutos. Adelante, Elmercito. Ok, perfecto. Él dice que él me hizo la pregunta del bautismo. Entendí que no tenía relación con los mártires, que es en relación a lo que el tema que estamos tratando. Pero si los mártires eran católicos, como ya le demostré, pues los mártires también tuvieron no solo el bautismo de sangre, que es otro bautismo de la iglesia, que mueren por la fe de Cristo, sino pues además pudieron haber tenido el bautismo de la iglesia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Él efectivamente pues mencionó el catecismo de la iglesia, donde dice que bautismo es sumergirse. Sí, es sumergirse, tiene razón, pero ellos se sumergen en agua, es el bautismo de Juan. Pero nosotros, el bautismo cristiano es sumergirnos en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Mateo, capítulo 3, versículo 11 al 17. Entonces, Juan, capítulo 3, versículo 5 dice que para entrar en el reino de Dios se tiene que nacer del agua. No dice que esta regla sea solamente para adultos. Dice entonces el niño tiene el derecho de entrar en el reino porque de ellos es el reino de los cielos. El que no nace del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Cuando un niño nace carnalmente, pero necesita nacer del Espíritu. Entonces el bautismo católico es el bautismo en el Espíritu Santo que está establecido y mandado por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. El bautismo protestante no es válido, es un bautismo de Juan, que es para el arrepentimiento, es sumergidos en agua. Ese bautismo no tiene validez porque realmente es un bautismo de arrepentimiento, pero no es el bautismo cristiano, que es el que establece pues Jesucristo, Mateo 28, 19. Y como ya le leí al amigo, pues la didache de los apóstoles en el capítulo 7, versículo 1 al 4 dice: bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mismo bautismo que manda Jesucristo, Mateo 28, 19. La fórmula trinitaria que la da también el mismo Jesucristo.
Así que tenemos mucha evidencia también de los padres apostólicos. Por ejemplo, Orígenes escribió en el año 244 en la homilía sobre Levítico 8:3-11. El bautismo se le debe dar también a los infantes. Oiga, a los infantes. Necesita leer la patrística para lograr entender cuál es la tradición de la iglesia. Concilio de Cartago, año 253, condenó la opinión de que el bautismo debiera darse hasta los 8 días de nacido. Estaba de acuerdo en que fuera mucho antes. El bautismo protestante nace con los anabaptistas, que son perseguidos incluso por los calvinistas y los luteranos. Esta es una doctrina de hombres, pero no es doctrina cristiana. Adelante. Betty, ya estuvo. Ok, te faltaban 6 segundos, pero ahí está. Bueno, ahí está el formato que pusieron usted, que puso TC. Muchas gracias. Dijeron que a partir de esto ya no había más, ya no quisieron 3 minutos de conclusión. Betty. Bien. Bien, Está bien, si quiere. Me falta contestarle a él. Me falta contestarle a él lo que explicó él. A él le falta la refutación, sí es cierto. No, porque ustedes dijeron que eran 20 minutos, nada más, y lo que se alcanzó. No te apures por el que le dé, no hay pena, está bien, déjaselo. Bueno, a ver, el problema es que TC duró 3 minutos para formular la pregunta, entonces no es justo que... Hoy dale 2, está bien, no hay pena. Pero si Elmer quiere, pues entonces ahí está. Adelante, TC, pero se pasaron, ¿eh? Adelante. Dáselo. Ok. Cuando uno batalla con esta señora Betty, pues se te va la onda porque estás, pero Elmer, buena atención. Tú al principio mencionaste... A ver, voy a parar tu tiempo, A ver, bueno, no batallan conmigo, lo que pasa es que tú pusiste ese formato, TC. O sea, tú dijiste solamente 20 minutos y yo lo que ustedes me digan. O sea, en la que batallo yo es contigo, TC, discúlpame, porque tú pusiste el formato y luego me lo cambias. Entonces, a mí me tienes loca, o sea, o es ese formato o no lo es. Según el formato que tú me diste, ya se acabó el debate. Pero Elmer dice que te dé 2 minutos más, pero no era el formato así. O sea, la que batallo yo es contigo porque ya cambiaste el formato, pero adelante. Betty, espérate, Betty. El señor Elmer te dijo a ti ahorita, tú nomás encárgate del tiempo y dale gas, es todo, hombre, es todo. Ok. Ahora, yo me encargué del tiempo, TC, eran 20, yo me encargué del tiempo. O sea, yo me encargué del tiempo, ¿eh? Mira. Entonces, ok, adelante. Ahora sí, te voy a poner aquí tu tiempo, mira, en ceros. Adelante. Ok. Yo nomás voy a decir esto en los 2 minutos rápidamente. Todo lo que explicó el señor Elmer Arana es tradición, historia o dogmas. Y como lo dije al principio, no es algo divino revelado por Dios a los papas, a los obispos, a los cardenales, a los pastores. Es algo, comentarios de ellos y se respeta. Ahora, el señor Elmer Arana dijo al principio, no le quise decir nada, pero ahora sí le puedo decir, que Pedro fue muerto en Roma. Él no puede probar que Pedro estuvo en Roma como mártir ni como ninguna parte. Pero bueno, si él quiere darle otro ratito, le damos sobre Pedro, porque Pedro no hay ni ningún texto bíblico que haya puesto un pie en Roma. Ahora, todo lo que dicen los amigos católicos romanos, que los amamos con el alma, los queremos, los respetamos, es historia, es tradición, es dogma. Pero pregunto, ¿fue revelado por el Espíritu Santo como la autoridad divina del señor Papa o el obispo de Roma o el pastor de Roma, que digan dónde recibió o cómo recibe él una revelación? Respetamos la historia, respetamos la tradición, respetamos las dogmas, pero no me lo hagas doctrina de Dios, porque no es doctrina de Dios. Ahora, él mismo lo acaba de decir, el bautismo infantil lo dijo y aquí está. Pero que diga, el bautismo infantil salió de la boca de Dios y los apóstoles lo practicaron y lo hicieron. Eso es lo que yo quiero.
que diga que vino de Dios. Hay muchos comentarios. Todas las cartas de San Ignacio. Tiempo. Bueno, concluyó el debate como ustedes lo dijeron. Estos 2 minutos fueron adicionales porque ustedes así lo pidieron, pero yo cumplo con el tiempo que ustedes mismos me dieron. Una pregunta más, sí, una pregunta más. Sí, dale. ¿De acuerdo? 20 minutos. Betty, una pregunta más. Ok. 20 yo le hago una. 20 más. Yo le hago una pregunta a TC. Bueno, el TC dijo que no que si le daba un versículo bíblico que Pedro no estuvo en Roma, pero primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, demuestra que Pedro estuvo en Roma. Bueno, voy a mi pregunta, 1 minuto. Mencióname, TC, un solo mártir protestante de los primeros siglos. Quiero un nombre de un mártir protestante de los primeros siglos. Gracias. Okay. Gracias. Espérame, TC, vamos a poner aquí el tiempo. Toma el tiempo. Ahí va. Miren, aquí está el cronómetro. En cuanto TC hable, van a ser 2 minutos. Adelante, TC. Ok, bueno, pon atención, señor Elmer Arana. Si ustedes aceptan con todo su corazón y con toda su alma lo que se enseña en los videos, en los libros, comentarios, de que San Ignacio de Antioquía, Policarpio, Irineo, Papías, San Agustín, San Justino y todos estos hombres, si ustedes aceptan San Anastasio, que traiga la lista del canon nuevo testamentario, si ustedes aceptan eso quiere decir que esos son los mártires de la Iglesia de Cristo. Ahora, después, si aceptan lo que se dice, que fueron discípulos de los apóstoles, entonces, para mí, respetando la opinión de ustedes, para mí, esos son discípulos de los apóstoles. Y hay más. Y apenas tengo un poquito, estar chequeando la historia. Y quizás encuentre más. ¿Me entiendes? Pero esta es la contestación. Ahora, primera de Pedro 5:13. Pedro no está en Roma, Pedro está en Babilonia, y Cristo dijo bien claro, y por todo el mundo, está en Babilonia, ahí lo dice, la iglesia de Cristo que está en Babilonia, juntamente con mi hijo Marcos, les manda saludos. No es Roma. Roma es Roma, y Babilonia es Babilonia, y Jerusalén es Jerusalén, y el cielo es del cielo, y el infierno es del infierno. Ahora, dice Pedro, saludos de aquí de la iglesia de Cristo que está en Babilonia, juntamente con mi hijo Marco. Les manda saludos. Ahí enseña que Pedro tenía un hijo, porque hay como 3 o 4 Marcos, ¿me entiendes? El hijo de Pedro, el que escribió el evangelio, y otro Marcos que está en Hechos 12:12, ¿me entiendes? Se va a acabar el tiempo, pero ahí está, te dieron otros 2 minutos y tiempo. Quisiera 20 más. Tiempo. Ok, tengo 2 minutos para refutarle, ¿verdad? Los últimos 2, Betty, así es. Ok. Bueno, TC, el amigo TC, como él quiere que le llame, no me pudo dar el nombre de un solo mártir protestante. No hay en la historia. Hay uno, sí, que es Luther King Jr., que creo que nació por aquí, pero ese no es por fe, sino que es por asuntos políticos. Realmente es el defensor de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, pero ese no es por fe. No es mártir y es reciente. Bueno, vamos a ver por qué él no tiene mártires. Primero es porque su iglesia pues nació de 1517 para acá. Por ejemplo, los luteranos nacieron en el año 1517 en la Reforma Protestante. Los anglicanos nacen en 1538. Estos nacen con Enrique VIII en Inglaterra. Los anabaptistas, que es donde viene el bautismo de rebautizar a los niños, porque el bautismo de niños no es válido. Esos son los anabaptistas, nacen en 1525. Los bautistas nacen en el año 1606. Los adventistas nacen con Miller en el año 1831. Los adventistas del séptimo día nacen en 1845. Los pentecostales nacen con Carlos Parán aquí en Estados Unidos en el año 1906. La Asamblea de Dios nace en 1917. La Luz del Mundo nace en 1926. La Iglesia Link nace en 1961. Así, mi hermano, que esa es la historia de algunas iglesias. Todas nacen en 1517. Por eso no hay mártires protestantes. Todos los mártires eran católicos porque creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, creían en la jerarquía de la iglesia,
creían en la virginidad perpetua de María, creían en la intercesión de los santos, creían en el purgatorio, todas las iglesias, las doctrinas católicas, por eso ellos son mártires católicos, sufrieron el martirio por Cristo y son de la iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Bendiciones para todos. Adelante, Betty. Gracias. Bueno, te faltaron todavía unos segunditos, pero ahí lo dejaste. Dámelos a mí. Dámelos a mí. Me llamaron, pero permítanme porque no los escucho. Ahí vengo. No se vayan, no hable nada. Ahí vengo. Oyes, Elmer. ¿Me oyes a mí, Elmer? ¿Me oyes? Ok. Te oigo. Vamos a hablar YouTube porque va a entrar y nos va a callar. Yo ya no tengo minutos. Cuando te quieras otro debate sobre Pedro, ¿dónde estuvo Pedro? O el bautismo de infantes con el bautismo de la iglesia de Cristo. Pero no me dijiste nada de que eran discípulos de los apóstoles. San Ignacio, San Atanasio, San Policarpio, San Ireneo, Papías. No me dijiste nada. Tienes que... Ya terminó el debate. Ahorita Betty te va a regañar, mira. Hola, mi amiga Betty. Hermosa como siempre. Bueno, con todo respeto. Terminamos. Bueno, ahí está. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya se terminó el debate. Ya no más. Me hubieran dado más tiempo, pero dijeron que no. Entonces, ahí está, hermanitos. Muchas gracias los dos. Ya no se va a decir nada del debate, nada. Y yo quiero aquí saludar a mis hermanos. Aquí hay mucha gente. Estuvimos más de 70. Y falta que le den like. A ver. Mira, son 38 like. Y son 70 en vivo, o sea, es decir, falta la mitad casi. Entonces, no nos vamos a ir hasta que le den like. Y que compartan también en los foros, Sí, que entonces compartan. Nos despedimos. ¿Un minuto para despedirnos? Un minuto, Almercito, despídete, mijo, despídete. Ok, pues muchas gracias a todos los que vieron compartir con el amigo TC, porque me dijo que no le llame hermano, pues le digo amigo. Dios te bendiga, TC, gracias por compartir. Gracias a todos los que van a ver este video y suscríbanse a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre, Iglesia Católica. Gracias, Betty, por tu tiempo. Gracias a todos, que Dios los bendiga y una feliz noche. Adelante, TC, despídete, mijo. Elmer, si me quieres llamar, llámame, dile a Mario que te dé mi teléfono. Entonces, gracias a Dios, primeramente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por su palabra y por Jesucristo, Dios Todopoderoso, que nos ha regalado para salvarnos al mundo entero. No se les olvide que el jueves, que viene, tenemos un debate, Max Roper y su servidor, y ahí los esperamos también. Así que bendiciones para todos. Gracias a Betty, al señor Elmer Arana, a todos los amigos católicos romanos. Gracias. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén. Betty, ya. Bueno, aquí tenemos a José Adorno, Dios lo bendiga. Sí, aquí tenemos también a Defensor de la Apología, a Lorenzo Méndez, Teresita Hernández, Miguel Cano, José Garro, Teresita Martínez, Edwin Márquez, Miguel Greg. Iba a saludar a alguien aquí, se me fue el avión, de Puerto Rico. Bueno, cualquier cosa que quieran con TC, tiene un representante, Mario. Entonces, cualquier cosa con TC, ahí con Mario. Espero que ya le dé un sueldo a Ticia Mario porque es el representante de él, ¿no? Eleazar Salinas, sí, Eleazar Salinas, bueno. Vete, voy a levantar una ofrenda donativo para mandarle a Mario, sí, porque él me está ayudando. En el canal mío no se levanta. No. Yo le quiero dar porque él me ha ayudado bastante. Y yo ya platicamos. Acuérdense que es mi hermano. Es tu hermano. Es mi hermano de sangre. Vámonos. Gracias, Dios bendiga. Bueno, están diciendo que Tizi me llamó hija del diablo. Está bien,